profeta Jeremías. Hemos visto que Dios eligió a diferentes personas para profetizar su mensaje al pueblo de Israel. No todos los profetas tuvieron el mismo perfil ni vivieron vidas similares. Vimos la vida del profeta Isaías y veremos que la personalidad y la vida de Jeremías fueron distintas a las de Isaías, pero ambos tenían una cosa en común: querían obedecer a Dios y llevar el mensaje aunque esto les costara. Jeremías, hijo de un sacerdote de Anatot, en territorio de Benjamín, vivió en los años del reinado de Josías y el de sus descendientes Joacaz, Joacim, Joaquín, hijo de Joacim, y Sedequías, hijo de Josías. Fue durante el reinado de Sedequías que los babilonios tomaron Jerusalén. Jeremías había sido elegido desde el momento de su concepción, nos dice el libro. Nos quieren hacer creer que la concepción no es nada, que un feto no es persona y ahora incluso hasta que cuando nacen son seres indefinidos. Que no nos engañemos, la realidad del asunto es que para Dios somos y tenemos propósito desde antes de la concepción. Jeremías 1:5 dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Jeremías, al recibir la llamada de Dios, dudó de sí mismo y de su capacidad de llevar a cabo la tarea que Dios le estaba asignando. Jeremías comparte con nosotras su conversación con Dios. «Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño». Y me dijo Jehová: «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová». Esto lo vemos en Jeremías 1, del 6 al 8. Dios, como hizo en su día con Moisés cuando lo envió a Egipto, le recuerda a Jeremías que iría con él. Jeremías solo tenía que confiar en Dios y obedecerle, y Dios daría la victoria. Dios tenía un propósito para Jeremías y él se encargaría de cumplirlo. ¿Cuál era este propósito? El capítulo 2, versículo 10 dice así: «Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». Dios pensaba edificar al pueblo de Israel, pero antes debía derribar aquello que estaba mal. Él pensaba plantar, pero primero debía arrancar lo malo. Y Dios iba a usar a Jeremías para arrancar, derribar y arruinar, para después poder edificar y plantar. Y Dios estaría con Jeremías y lo mantendría firme y protegido. Mira lo que Dios le dice: «Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte». Jeremías 1, 18 y 19. Jeremías nunca se casó. En el capítulo 16 leemos que Dios le pidió al profeta que no se casara ni tuviera hijos en Jerusalén, ya que un gran mal se acercaba. Recordemos que Jeremías vivió en Jerusalén en la época previa al cautiverio y la destrucción de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor entró en la ciudad y llevó cautivo a buena parte del pueblo, el rey de Babilonia lo dejó quedarse en Jerusalén bajo protección de sus oficiales. Mas aquellos judíos que permanecieron en Jerusalén, agitados por la conmoción del exilio y la destrucción de Jerusalén, acabaron llevando a Jeremías preso a Egipto, desde donde éste acabó de escribir el libro. Jeremías sufrió por llevar el mensaje al pueblo de Dios, y lo triste es que sufrió a manos de aquellos a los que Dios estaba intentando ayudar. El libro nos narra cómo Jeremías, antes de ser llevado a Egipto, había permanecido en Jerusalén. El profeta fue acusado de traición, apresado, azotado y puesto en la cárcel. Su secretario, el escriba Baruc, el cual escribía las palabras que el profeta le dictaba, sufrió la persecución también. En el capítulo 45 vemos cómo Dios tiene que hablarle a Baruc para llamarle la atención por buscar su propio bien en medio de la aflicción.
Pero debemos entender que el pobre Baruc había estado respaldando a Jeremías durante las acusaciones y persecuciones. Dios le dio la confianza de que estaría con él y le preservaría la vida en medio del conflicto. Jeremías no solo fue apresado y azotado, sino que más tarde fue echado por principales del pueblo en la cisterna vacía que estaba en el patio de la cárcel, y todo porque el profeta les advertía de la invasión que se aproximaba. El rey Sedequías les permitió echarlo ahí, en un pozo lleno de lodo, en el que el profeta se hallaba hundido. Y nadie salió en defensa de Jeremías. Tuvo que armarse de valor un etíope que trabajaba en el palacio, el cual fue a hablar con el rey Sedequías, diciendo: «Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad». Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: «Toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera». Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: «Pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas». Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Jeremías 38, 9 al 13. Lo bonito es que encontramos al final del capítulo 39 que Dios no se olvidó de premiar a Ebed-Melech. Dios le dice a Jeremías: «Ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dijo Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová». Sin duda, trabajar para el Señor no es para débiles. Vemos que tanto el profeta como los que con él estaban corrían peligro. A la gente no le gusta el mensaje de Dios y muchas veces lo pagan con el mensajero. Mas podemos estar seguras de algo, y es que a Dios no se le pasan los detalles y Él se ocupa de la vida de sus siervos. Gracias a Dios por su cuidado y por las fuerzas que da cuando más las necesitamos. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.